Puedes imaginar vivir en un edificio donde el techo se cae a pedazos, los cables cuelgan del sótano como serpientes venenosas y los ancianos tienen goteras sobre sus camas, mientras el casero se ríe de tus quejas y no hace absolutamente nada? Pues yo lo viví. Y lo que ese hombre nunca imaginó, es que un simple inquilino como yo, un hombre al que consideraba invisible, sería quien lo pusiera de rodillas frente al alcalde de la ciudad y desenterrara un secreto que lo destruiría para siempre. Si alguna vez sufriste abusos de un jefe, un casero o alguien que creyó tener poder sobre ti y tu vida, suscríbete ahora, deja tu like y comenta. Porque aquí no contamos simples relatos, aquí vivimos venganzas que hacen justicia donde antes solo había desprecio. Mi nombre es Guy y esta es mi historia. Vivo en el edificio Esperanza, un nombre que, con los años, se ha convertido en la más cruel de las ironías. Es un edificio viejo, modesto, de esos que guardan las historias de varias generaciones en sus paredes agrietadas. La mayoría de los que vivimos aquí somos jubilados, personas con discapacidad o familias que apenas llegan a fin de mes. Para nosotros, este lugar, con todos sus defectos, era más que un techo, era el único sitio al que podíamos llamar hogar. Pero nuestro casero, un hombre llamado Ricardo Benavides, al que en secreto todos llamábamos Bobón por su pomposidad y su indiferencia, convirtió esa palabra, hogar, en una broma de mal gusto. Durante años, le suplicamos, le rogamos, le exigimos reparaciones básicas. Las paredes de los pasillos se humedecían con cada lluvia, dejando un olor a podredumbre que se te metía en los huesos. Los techos de los apartamentos más altos se agrietaban, desprendiendo un polvo de yeso que cubría los muebles como una nieve sucia. Y en el sótano, los cables eléctricos colgaban como trampas mortales, expuestos, peligrosos. Uno de mis vecinos, don Anselmo, un veterano de guerra de 78 años que vivía solo en el último piso, tenía una gotera persistente justo sobre su cama. Cada vez que llovía, tenía que poner un balde que se llenaba con un goteo rítmico y deprimente, la banda sonora de su abandono. ¿Y qué hacía Bobón cuando lo llamábamos? Se reía. Su respuesta, repetida como un disco rayado, era siempre la misma: eso cuesta dinero, y ustedes ya pagan una miseria de alquiler. Si no les gusta, la puerta es muy grande. Pueden irse cuando quieran. El problema, y él lo sabía perfectamente, era que no podíamos irnos. En una ciudad cada vez más cara, no había otra opción de vivienda accesible para gente como nosotros. Él sabía que nos tenía atrapados, y parecía disfrutar de esa sensación de poder, de tener nuestras vidas en la palma de su mano. Cada noche que escuchaba el goteo en el pasillo o veía a doña Elvira, la anciana del segundo piso, barrer los pedazos de yeso que caían de su techo, sentía una mezcla de rabia e impotencia que me consumía por dentro. Recuerdo un día en que ayudé a don Anselmo a mover su pesada cama de roble para que el agua no le cayera directamente en la cabeza. Él, con esa dignidad estoica de los que han visto cosas peores, me dijo con una sonrisa cansada: no se preocupe, muchacho. He sobrevivido a trincheras peores que esta. Pero por dentro, yo hervía. No era justo. Nadie, absolutamente nadie, debería vivir así, tratado como si su vida no valiera nada. El punto de quiebre, la gota que no solo colmó el vaso sino que lo hizo estallar en 1000 pedazos, llegó un sábado por la tarde. Yo subía las escaleras con las bolsas de la compra cuando escuché un crujido fuerte, seco, seguido de un grito. Un panel entero del techo del pasillo del tercer piso se había desprendido, cayendo a apenas unos centímetros de la cabeza de la hija de mi vecina, una niña de 6 años que jugaba con una pelota. Eso fue el límite. Ya no era solo una cuestión de incomodidad o de falta de dignidad. Era una cuestión de peligro de muerte. Esa tarde, tomé mi viejo teléfono y comencé mi trabajo. Tomé fotos de todo. El techo colapsado en el pasillo, los cables colgando peligrosamente en el sótano, las manchas de humedad que parecían mapas de un país olvidado en las paredes. Y le pedí permiso a don Anselmo para fotografiar su cuarto, con la cama movida y el balde en el suelo, una imagen desoladora de su realidad. Con esas pruebas en la mano, con la rabia convertida en una determinación fría como el acero, marqué un número de teléfono que cambiaría todo. El número de un viejo amigo mío de la infancia, Mateo, que ahora trabajaba como asesor cercano al alcalde de la ciudad. Le envié todas las fotos por WhatsApp, junto con un texto breve pero contundente, explicando la situación, el abandono, el peligro.
La respuesta de Mateo fue inmediata: Guy, esto no es solo negligencia. Es un escándalo. El alcalde tiene que ver esto. Mañana hay una reunión del Consejo Municipal. Te prometo que lo voy a exponer frente a todos. Este tipo no sabe con quién se ha metido. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Mientras Bobón seguía ignorando nuestras llamadas, yo ya había puesto en marcha el mecanismo de su caída. Llegó el día de la reunión. Yo no estuve presente, pero Mateo me lo contó todo, con una mezcla de emoción y satisfacción en la voz. En medio de la sesión del consejo, mientras se discutían temas de urbanismo, el alcalde pidió la palabra. Y en la gran pantalla del salón, donde se suelen proyectar gráficos y planos, comenzaron a aparecer mis fotos. Todos los presentes, concejales, periodistas, ciudadanos, pudieron ver el techo colapsado. Pudieron ver los cables eléctricos colgando como una amenaza silenciosa. Y pudieron ver la foto más poderosa de todas, el cuarto de don Anselmo, con su cama arrinconada y el balde recogiendo el agua de las goteras. El alcalde, un hombre conocido por su carácter fuerte, golpeó la mesa con el puño. Y su voz, amplificada por los micrófonos, resonó en la sala. Señores, es el estado del edificio Esperanza, bajo la irresponsabilidad del señor Ricardo Benavides. Y quiero que quede muy claro, en esta ciudad, los propietarios que tratan a sus inquilinos, a nuestros ancianos, a nuestras familias, como si fueran basura, no tienen lugar. La prensa local, que estaba presente, se abalanzó sobre la historia. Al día siguiente, las fotos aparecieron en la portada de los periódicos y abrieron los noticieros de la mañana. Los titulares eran demoledores: la vergüenza del edificio Esperanza, millonario casero expuesto por abandono a inquilinos. La reacción de Bobón fue la de un animal acorralado. Comenzó a llamar a los inquilinos, gritando, amenazando, buscando al traidor que lo había denunciado. Pero ya no podía hacer nada. La evidencia estaba a la vista de toda la ciudad. Una semana después, los inspectores municipales llegaron al edificio. No uno, sino un equipo completo. Recorrieron cada rincón, anotando cada infracción, cada peligro. El resultado: multas millonarias, una orden de reparaciones inmediatas y, lo mejor de todo, la amenaza de expropiación si no cumplía con cada una de las exigencias en un plazo de 3 meses. Bobón, el hombre que se creía intocable, el que se reía de nuestras súplicas, había sido desarmado por completo por unas simples fotografías. La primera vez que volvió al edificio después del escándalo, su arrogancia se había desvanecido. Entró cabizbajo, evitando las miradas de los vecinos. Los mismos vecinos a los que solía despreciar, ahora lo miraban con una mezcla de burla y una fría satisfacción. Yo lo esperé en el pasillo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, simplemente le dije, mi voz tranquila pero cortante: ¿recuerda cuando nos dijo que si no nos gustaba, podíamos irnos? Pues parece que ahora es usted quien no tiene a dónde escapar. Él bajó la mirada, derrotado. Y en ese silencio, supe que la justicia, al fin, se había cumplido. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Esa misma noche, recibí otra llamada de mi amigo Mateo, el asesor del alcalde. Su voz sonaba extraña, excitada. Guy, no te lo vas a creer. A raíz del escándalo, hemos estado investigando a fondo la propiedad del edificio. Y hemos encontrado algo. Algo que lo cambia todo. Me contó que, revisando los archivos históricos del catastro de la ciudad, habían descubierto que el edificio Esperanza no siempre había sido una propiedad privada. Había sido construido hacía más de 60 años como parte de un programa de vivienda social del gobierno, destinado a familias de trabajadores de bajos recursos, veteranos de guerra y viudas. Guy, dijo Mateo, su voz casi un susurro, el edificio nunca debería haber sido vendido. Según los estatutos originales, la propiedad debía transferirse a una cooperativa formada por los propios inquilinos después de 30 años. El aire se me escapó de los pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero entonces, ¿cómo? Ahí está el giro, continuó Mateo. El abuelo de Bobón, un político corrupto de la época, usó sus influencias para manipular los registros.
Hizo desaparecer los documentos originales del programa social y registró la propiedad a su nombre, como si siempre hubiera sido suya. Lo que tu casero heredó, Guy, no fue una propiedad. Fue un robo. Un robo a docenas de familias. Lo entendí todo. Nuestra lucha no era solo por reparaciones. Era por la restitución de una injusticia histórica. Los inquilinos de este edificio no éramos simples inquilinos. Éramos los herederos legítimos de un derecho que nos habían arrebatado. Con esta nueva verdad en nuestras manos, la batalla final no fue en el Consejo Municipal. Fue en los tribunales. El escándalo mediático se multiplicó por 1000. Ya no se trataba de un casero negligente, sino de una familia de estafadores que había construido su fortuna sobre la miseria de otros. Frente a las pruebas irrefutables, frente a los documentos originales que logramos desenterrar, la familia Benavides no tuvo escapatoria. El clímax final no fue ver a Bobón derrotado. Fue ver a don Anselmo, el veterano de guerra, recibir de manos del juez el nuevo título de propiedad, no a su nombre, sino a nombre de la Cooperativa de Vecinos Edificio Esperanza. La primera vez que volvimos a ver a Bobón fue cuando vino a recoger las últimas pertenencias de una pequeña oficina que mantenía en el sótano. Ya no era el hombre arrogante. Era una sombra. Yo lo esperé en el pasillo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no sentí odio. Sentí una extraña y amarga compasión. ¿Recuerda cuando me dijo que, si no nos gustaba, nos fuéramos? Le dije, repitiendo mis palabras de aquella vez. Pues al final, los que nos quedamos fuimos nosotros. Porque Ricardo, siempre fue nuestro hogar. Él no respondió. Simplemente bajó la mirada, derrotado por el peso de la historia. Y en ese silencio, supe que la justicia, la verdadera justicia, se había cumplido. Aprendí que la verdadera fuerza no está en el dinero ni en los títulos de propiedad. Está en la unidad de la gente, en no quedarse callado, en atreverse a desenterrar la verdad, por muy profunda que esté. Porque los abusadores solo reinan mientras el silencio y el miedo los protegen. ¿Alguna vez viste a alguien que se creía intocable caer por el peso de su propia arrogancia y de las mentiras de su pasado? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque aquí las venganzas no son solo fantasía. Aquí, la justicia se cumple, historia tras historia.